La sonrisa helada de Regina se desvaneció, convertida en un grito mudo de horror al ver su nombre en la portada del periódico, justo debajo de la fotografía nítida y desafiante de aquella huérfana que una vez, sin la menor piedad, arrojó a la calle bajo la lluvia torrencial. Su imperio, meticulosamente edificado sobre mentiras y traiciones, se desmoronaba en ese instante, un castillo de naipes ante el vendaval de una justicia postergada, pero finalmente ineludible. Hola, mi querido amigo, ¿estás listo para sumergirte en una historia donde la maldad se disfraza de seda y el valor de un alma se mide en la cicatriz de su resiliencia? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato de Elena, una muchacha cuyo destino fue tejido con hilos de dolor, pero cuya voluntad era de hierro forjado. Apenas el último puñado de tierra caía sobre el féretro de su padre, el único faro en su tormentosa existencia, la casa que había sido su santuario, se transformó en una prisión helada. Sus muros, antes protectores, ahora resonaban con una hostilidad gélida. Era un 17 de noviembre, un día gris que parecía sangrar el mismo dolor que le desgarraba el alma. El ambiente en el velorio, una farsa de luto y condolencias superficiales, era asfixiante. Regina, su madrastra, pululaba entre los invitados con una elegancia impecable, vestida de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Pero sus ojos, mi querido amigo, sus ojos brillaban con una avidez que nada tenía que ver con la pena. Elena, con apenas 19 años, se sentía como una sombra. Su vestido de algodón gris, un regalo de su padre en un intento de animarla antes de la enfermedad, se sentía ahora como un sudario. Había perdido peso en las últimas semanas. Los pómulos marcados y sus grandes ojos miel, que antes reflejaban la alegría de quien aprende del mundo, estaban ahora enrojecidos e hinchados por lágrimas que parecían no tener fin. Sus manos, aunque jóvenes, mostraban la incipiente aspereza de quien se ha dedicado a las tareas del hogar, cuidando de su padre enfermo, preparando tés, cambiando vendajes, una existencia simple, desprovista de los lujos que Regina tanto idolatraba. Mientras la gente murmuraba en los rincones del opulento salón, sorbiendo champán y compartiendo anécdotas vacías sobre el difunto, Elena se mantenía al margen, un fantasma en su propio hogar. No era una de ellos, nunca lo había sido. Era la hija de la primera esposa, la humilde costurera que su padre había amado antes de ser deslumbrado por el brillo superficial de Regina. Las miradas que se posaban sobre ella eran de lástima, desdén o, lo peor de todo, ignorancia. Algunos invitados, viejos socios de su padre, apenas la notaban, absortos en conversaciones de negocios que rebotaban en las paredes de caoba. Otros, las amigas de Regina, la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio, como a un mueble viejo y desgastado en un salón recién decorado. «Pobre criatura, tan desaliñada», susurró una dama, con un abanico de plumas ocultando su sonrisa de hiena. «¿No tiene dónde ir? Siempre fue tan invisible». Cada palabra, cada susurro, cada mirada que la ignoraba o la denigraba, se incrustaba como una astilla en el corazón ya roto de Elena. Sentía un ardor en el pecho, una presión inmensa que amenazaba con hacerla estallar. Se sentía pequeña, insignificante, como si su dolor no tuviera cabida en la grandiosidad de aquel velorio ostentoso. Regina la había relegado a un segundo plano desde el día en que entró en sus vidas. «Elena, querida, por favor, ve a la cocina y trae más copas», decía con una voz que destilaba azúcar y veneno, sabiendo que su lugar no era entre los invitados. «Siempre tan útil, ¿verdad?». Y Elena, con la dignidad de quien sabe que su valor no depende de la aprobación ajena, obedecía, el nudo en su garganta más apretado que el delantal de la criada. Pero esa noche,
Con el alma desgarrada por la pérdida de su padre, su corazón latía con una nueva, aunque silenciosa, rebelión. Se aferraba al recuerdo de las tardes en la biblioteca, cuando su padre, el brillante ingeniero civil Alejandro Vera, la sentaba sobre sus rodillas y le revelaba los secretos del cosmos, la magia de las matemáticas, la intrincada belleza de los planos arquitectónicos. Elena, mi pequeña estrella, le decía con una voz que vibraba de amor. El verdadero tesoro no se mide en oro, sino en la curiosidad de tu mente y la pureza de tu corazón. Esas palabras eran su refugio, un bálsamo para la humillación diaria. Su padre, a pesar de sus excentricidades y de su pasión absorbente por el diseño de infraestructuras complejas, siempre había cultivado en ella una mente prodigiosa. Elena no era una niña común. Poseía una memoria fotográfica que devoraba libros y planos con la misma avidez con la que otros niños devoraban dulces. Su padre había reconocido esa chispa, alimentándola en secreto, lejos de los ojos superficiales de Regina. Le había enseñado sobre estructuras ocultas de empresas, sobre inversiones que se movían como ríos subterráneos, sobre la verdadera anatomía de los contratos y las leyes que los regían. Para Regina, Elena era solo una niña callada y torpe, perdida en sus libros. Nunca sospechó que bajo la apariencia de aquella huérfana desaliñada se escondía una mente analítica, capaz de desentrañar los más complejos misterios financieros, una habilidad que su padre le había pulido, casi como un juego, sin que ella misma comprendiera la magnitud de lo que aprendía. En ese momento de profundo dolor, de sentirse tan diminuta y vilipendiada, Elena dejó escapar un suspiro que pareció arrancar el último hilo de aire de sus pulmones. Pensó en cómo, una y otra vez, su madrastra la había hecho sentir como una intrusa, una carga. Recordó el día en que Regina le prohibió usar la piscina del jardín, alegando que ensuciaría el agua con sus cabellos pobres y su piel de campesina. O cuando la obligó a cenar en la cocina mientras ellos celebraban el cumpleaños de Regina con los más selectos amigos de la sociedad, sus risas vacías filtrándose por la puerta entreabierta. Cada recuerdo era una punzada, un ladrillo más en el muro de su dolor. Su garganta se cerró, impidiéndole respirar con normalidad. Sintió un picor en los ojos, una mezcla de ira y vergüenza, que amenazaba con desbordarse en lágrimas. Sus puños se apretaron a los costados de su cuerpo, las uñas clavándose en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa furia y la impotencia que la asfixiaban. ¿Por qué el destino era tan cruel? ¿Por qué la había dejado sola en un mundo donde la bondad parecía tan escasa y la injusticia tan rampante? Por un momento, solo quiso desaparecer, desvanecerse en el aire como una brizna de polvo. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo, una frase de su padre resonó en su mente. Elena, la verdadera fuerza no se encuentra en el grito, sino en la quietud de la mente que planea, en la paciencia de quien espera, en la determinación de quien no se rinde. Era un eco, un susurro ancestral que le devolvió un atisbo de la claridad que la caracterizaba. El funeral fue un borrón. Las palabras del sacerdote, los rostros compungidos de los asistentes, todo se mezclaba en una nebulosa de indiferencia para Elena. Su atención estaba fijada en Regina, quien, con una actuación digna de los mejores escenarios, derramaba lágrimas controladas y aceptaba los pésames con una voz apenas audible, la personificación de la viuda afligida. Elena conocía la verdad que se escondía detrás de esa fachada pulcra. La avidez de Regina no conocía límites, y con su padre fuera del camino, ella era la única pieza restante en el tablero de ajedrez, y no tardó en mover su siguiente ficha. Al día siguiente del entierro,
el aire de la casa se había vuelto aún más denso, cargado con el olor a flores marchitas y la pesadez de una autoridad recién impuesta. Elena, en su pequeña habitación en el ático, la misma que había ocupado desde que su padre y Regina se casaron, escuchaba los ruidos de abajo, voces, risas, el tintineo de copas. Regina ya celebraba su nueva libertad con sus amigas más cercanas. El contraste entre el luto forzado de la víspera y la algarabía actual era un puñal en el corazón de Elena. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era la certeza, fría y punzante, de que su tiempo en esa casa había terminado. A media tarde, un golpe seco resonó en su puerta, seguido de la voz altiva de Regina. «Elena, querida, ¿podrías bajar un momento? Tengo algo que discutir contigo». La voz de Regina, tan dulce como un caramelo envenenado, envió una punzada de ansiedad por el estómago de Elena. Se levantó de la cama, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, como un pájaro enjaulado intentando escapar. Cada paso por la escalera de madera crujiente era un eco de su incertidumbre. Al llegar al salón principal, el mismo donde su padre había reposado en su ataúd, Regina estaba sentada en el sofá de terciopelo verde esmeralda, las piernas cruzadas con elegancia, una copa de vino tinto en la mano. A su lado, un hombre de rostro adusto y traje impecable, el abogado de la familia, el señor Montalbán, observaba a Elena con una frialdad que helaba la sangre. «Elena», comenzó Regina, su voz un murmullo melifluo. «Sé que esto es difícil, pero la vida debe continuar. Tu padre, en su sabiduría, siempre deseó lo mejor para ti». Elena no era tonta. Sentía el peso de la manipulación en cada palabra. Su mirada se fijó en Montalbán, quien le entregó una carpeta con documentos. «Estos son los términos del testamento de su padre, señorita Vera», dijo el abogado, su voz monótona y desprovista de emoción. Lamentablemente, su padre dejó todas sus propiedades y activos a su esposa, la señora Regina Vera, con una cláusula de usufructo vitalicio. Para usted, se estipula una suma única de 2.000 pesos para ayudarla a establecerse una vez que encuentre un nuevo hogar. Los fondos estarán disponibles en el plazo de 30 días. 2.000 pesos. Era una miseria, con una fortuna que superaba los 100 millones. Una carcajada amarga se ahogó en la garganta de Elena. ¿Establecerse? Era una limosna, una burla cruel a la vida que había compartido con su padre. Regina observó su reacción con una sonrisa apenas perceptible, sus ojos brillando con un triunfo mal disimulado. «Elena, cariño, entiendo que esto es un shock», dijo Regina, su voz ahora teñida de una falsa compasión. «Pero la casa y la fortuna de tu padre son ahora mi responsabilidad. Y, siendo sincera, querida, esta casa es demasiado grande para mí sola. Y tú, bueno, eres una joven fuerte y capaz. Seguramente encontrarás tu camino». Las palabras de Regina eran como cuchillas afiladas. El aire se volvió pesado. Elena sintió cómo sus mejillas se encendían de rabia, pero se obligó a mantener la calma, los puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su monólogo interno era un torbellino. ¿Demasiado grande para ella sola? ¡Qué farsa! Siempre odió mi presencia. Esto es lo que siempre quiso, deshacerse de mí. 2.000 pesos. Esto es una patraña. Mi padre jamás me dejaría desamparada. Él me amaba. Él me confió secretos. Me enseñó cosas que nadie más sabía. Esto no es verdad. Esto no puede ser verdad. La indignación se mezcló con una desesperación creciente. La impotencia era un veneno que le quemaba las venas. La traición, aunque esperada de Regina, era un golpe devastador al recuerdo de su padre, mancillado por aquel documento. Se sentía atrapada, sin salida, una marionda en manos de una villana.
Su corazón latía con la furia de un tambor de guerra, retumbando en sus sienes. Un sabor amargo, metálico, le llenó la boca. Era la bilis de la injusticia. Regina, viendo el efecto de sus palabras, añadió: «Así que, Helena, mi querida, creo que sería lo mejor si empacaras tus cosas. Te daré hasta el atardecer. El señor Montalbán se asegurará de que tengas una salida adecuada». La crueldad era patente. Hasta el atardecer. Helena se quedó paralizada. Su mente se negaba a procesar la brutalidad de la sentencia. Sus ojos se empañaron de lágrimas que, por un acto de pura voluntad, se negó a derramar. No le daría a Regina la satisfacción de verla quebrarse. El abogado, notando su inmovilidad, aclaró su garganta. «Señorita Vera, entiendo la situación, pero la ley es clara. El testamento ha sido validado. Le aconsejo que acepte lo estipulado y se prepare para su nueva vida». Su voz, desprovista de cualquier empatía, sonaba a sentencia. Helena no dijo nada. Se dio la vuelta, con la espalda tan recta como le permitía la dignidad que le quedaba, y subió las escaleras. Cada escalón resonaba con la humillación, pero también con una nueva, aunque incipiente, determinación. Al llegar a su habitación, se encontró con una empleada del hogar, la señora Clara, una mujer de rostro amable y ojos cansados, que la había cuidado desde niña. Clara, con lágrimas en los ojos, le tendió una pequeña maleta vieja de cuero gastado. «Helena, mi niña, lo siento tanto. La señora Regina no me permitió darte nada más. Solo esto, y tu padre quería que tuvieras esto». Clara le deslizó en la mano un pequeño medallón de plata, frío al tacto. Era el medallón de su padre, el que siempre llevaba. Estaba grabado con una constelación de estrellas y una pequeña E al reverso. Helena lo apretó con fuerza. Era lo único que le quedaba de él. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y en esa mirada, sin palabras, se comunicaron el dolor, la injusticia y la promesa tácita de un futuro incierto. Clara, con un último apretón de manos, le susurró: «Sé fuerte, mi niña. Tú eres especial. Tu padre siempre lo supo». Helena asintió, su garganta apretada. Había una mezcla de tristeza y una extraña sensación de premonición en las palabras de Clara. ¿Especial? ¿Qué podía tener ella de especial, una huérfana despojada de todo? El medallón se sentía pesado en su palma, un objeto inerte, pero cargado de un significado aún por revelar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras cuando Helena Vera, la huérfana de 19 años, fue escoltada fuera de la única casa que había conocido como hogar. La puerta principal, de roble macizo, se cerró detrás de ella, con un eco sordo que resonó como una condena. La lluvia, fina y persistente, comenzó a caer, empapando su ropa sencilla y la maleta raída que era todo su patrimonio. No miró hacia atrás. Su mirada se fijó en la calle mojada, en los charcos que reflejaban las luces difusas de la ciudad. El aire era frío, y el viento, implacable, le agitaba el cabello. Sintió el escalofrío de la soledad, el peso de la incertidumbre. ¿A dónde iré? La pregunta martilleaba en su mente, implacable. No tenía familiares cercanos, ni amigos con los que pudiera contar. Estaba sola, arrojada a la vorágine de la metrópolis, sin un techo, sin un rumbo claro. Un nudo se formó en su estómago, una mezcla de miedo y una desesperación incipiente. Sus labios temblaban ligeramente, pero su quijada se mantuvo firme. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas silenciosas que finalmente se atrevieron a caer, un torrente cálido en el frío de la noche que se cernía sobre ella. Caminó sin rumbo, las calles se volvieron avenidas, los edificios modestos se transformaron en rascacielos imponentes. Cada sombra parecía acecharla, cada sonido
un eco de su vulnerabilidad. La ciudad, que antes había sido un patio de juegos de posibilidades a los ojos de una niña, se revelaba ahora como un monstruo indiferente, un laberinto de cemento donde los débiles eran aplastados. Elena encontró refugio bajo el toldo de una vieja librería cerrada, el olor a papel y humedad un extraño consuelo. Sacó el medallón de su padre y lo examinó bajo la luz tenue de un farol, la constelación. Había un pequeño grabado en el borde interior, casi invisible al tacto, unas iniciales AB-12.03 y un pequeño símbolo, una especie de diagrama apenas perceptible. Su padre era un hombre de códigos y rompecabezas, un genio en su campo. Elena recordó las tardes en las que él le enseñaba sobre criptografía, diciéndole que la información más valiosa siempre está encriptada, esperando ser descubierta por una mente aguda. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esto una pista? La curiosidad, su fiel compañera, superó al miedo. A pesar del cansancio y la desolación, un atisbo de esperanza, frágil como el ala de una mariposa, comenzó a revolotear en su interior. La idea de que su padre pudieran haber dejado un mensaje oculto, un último gesto de su amor, le infundió una energía inesperada. Era un hilo de Ariadna en su laberinto personal. Esa noche, acurrucada en un banco de un parque, envuelta en su abrigo mojado, Elena no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, analizando el medallón, buscando conexiones, intentando descifrar el significado de AB, 12 de marzo. El frío calaba sus huesos, pero la chispa de la investigación la mantenía alerta. Cada vez que el desánimo amenazaba con aplastarla, la imagen de Regina, su sonrisa satisfecha, el brillo de sus ojos avaros, la impulsaba a seguir. Number, mi padre, no me habría dejado así. Debe haber algo, algo más. El día siguiente amaneció con un sol tímido. Elena usó el poco dinero que tenía para un café y un bollo, estirando cada centavo. Decidió empezar por la biblioteca pública. Si había un código, quizá los libros de su padre pudieran ofrecer una clave. Pasó horas, días, semanas, inmersa en volúmenes de astronomía, historia, incluso finanzas. Se sentía como una detective. Cada página, cada diagrama, un potencial eslabón. Los bibliotecarios la veían con curiosidad, una joven siempre absorta, con el mismo medallón entre sus dedos. En medio de un libro sobre historia empresarial, un nombre saltó a su vista. Corporación Novae, fundada en 1983 por un grupo de jóvenes ingenieros visionarios, incluyendo a Alejandro Vera. La fecha le recordó el 12 de marzo del medallón. ¿Sería el 12 de marzo? Novae. Elena investigó la corporación. Descubrió que Novae había sido una empresa pionera en tecnología de energías renovables, fundada por su padre y dos socios, pero que había desaparecido misteriosamente de los registros bursátiles hace 15 años, justo cuando Regina entró en la vida de su padre. Este hallazgo fue como una descarga eléctrica. Sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un tambor tribal anunciando una verdad oculta. Su mente se aceleró, conectando puntos. ¿Qué pasó con Novae? ¿Por qué mi padre nunca habló de ella? ¿Y qué tiene que ver Regina? Sus manos temblaban mientras buscaba más información. El proceso fue lento, frustrante. Los registros eran escasos, como si la empresa hubiera sido borrada de la historia. A menudo se topaba con callejones sin salida, o información incompleta que solo la dejaba con más preguntas. Hubo días en que la desesperación la abrumaba. Sentía el peso de la tarea, la inmensidad de lo que buscaba contra sus limitados recursos. Vivía en una pequeña habitación de una pensión de mala muerte, comiendo lo justo para subsistir, sus manos curtidas de trabajar como mesera en un restaurante de poca monta. Las noches eran largas, llenas de monólogos internos.
¿Estoy persiguiendo una quimera? ¿Y si Regina tenía razón? ¿Y si mi padre realmente me dejó desamparada? Las dudas eran como serpientes que se enroscaban en su mente, inyectando su veneno. Sentía la fatiga en cada músculo. El agotamiento emocional amenazaba con apagar su chispa. Una vez, se encontró con una empleada de la pensión, una mujer mayor de rostro arrugado, que la observó con compasión. «Niña, ¿te ves tan cansada? A veces hay que soltar. No se puede luchar contra molinos de viento». Elena la miró, sus ojos llenos de una determinación férrea. «No son molinos de viento, señora. Es una verdad que espera ser descubierta». Su siguiente paso la llevó a los archivos de la Cámara de Comercio, un lugar polvoriento y olvidado donde se guardaban registros antiguos. Allí, entre legajos amarillentos, encontró una referencia a una demanda. Una demanda de los socios de Novae contra un socio fundador por malversación de fondos y venta fraudulenta de patentes. El nombre de su padre estaba ahí, Alejandro Vera. La demanda había sido desestimada, pero el detalle más impactante fue que el abogado de la parte acusadora, es decir, el abogado de su padre, era el señor Montalbán, el mismo abogado que le había entregado el testamento fraudulento, el mismo que trabajaba para Regina. Un escalofrío de presentimiento recorrió la espalda de Elena. «¡Esto es imposible! Mi padre jamás haría algo así. Algo está mal. Algo está muy mal». Su corazón latió con una furia renovada. Una pieza clave había encajado, pero en lugar de resolver el rompecabezas, lo había vuelto más oscuro y siniestro. Los ojos se le abrieron de par en par, sus pupilas dilatadas por la revelación. La cabeza le daba vueltas, como si el mundo a su alrededor se hubiera inclinado de repente. Su respiración se volvió errática, agitada. Sintió una náusea, una punzada en el estómago que la hizo apretar los dientes. La idea de que su padre pudiera estar involucrado en algo tan turbio, que su nombre pudiera haber sido manchado, era casi tan dolorosa como su muerte. No, no puede ser. Hay algo que no sé, algo que me están ocultando. La voz de su padre, en su mente, sonaba como un eco lejano. «Confía en tu intuición, Elena. Es más poderosa que 1000 documentos falsos». Necesitaba un experto. Pero, ¿quién confiaría en una huérfana sin un centavo? La suerte, o tal vez el destino, quiso que Elena se cruzara con Mateo, un excéntrico pero brillante informático, experto en ciberseguridad y recuperación de datos, que frecuentaba la misma cafetería donde Elena trabajaba ahora. Mateo era un hombre de unos 50 años, de mirada penetrante y dedos manchados de tinta de impresora. Había perdido su fortuna en un mal negocio, y ahora vivía al día, pero su cerebro seguía siendo una mina de oro. Elena, impulsada por una corazonada, se atrevió a acercarse a él. «Disculpe, señor», dijo, con la voz un poco temblorosa. «¿Sería usted tan amable de mirar esto?» Le mostró el medallón y le explicó su dilema. Mateo, intrigado por la complejidad del grabado y la determinación en los ojos de Elena, aceptó echar un vistazo. «Interesante, muy interesante», murmuró, examinando el medallón con una lupa. «El grabado es micrograbado, muy avanzado para su época, y estas iniciales A.V. ¿Y el número de marzo? ¿Alex Vera, de casualidad?» Elena asintió, su corazón acelerado. «Mi padre». Mateo la miró con sorpresa. Alejandro Vera, un genio, pero desapareció. ¿Qué pasó? Elena le contó su historia, la traición de Regina, el testamento falso. Mateo la escuchó con atención. Su rostro, al principio escéptico, se fue transformando en uno de profunda indignación. «¡Miserables!», exclamó. «Alejandro Vera tenía un corazón de oro. No puedo creer esto». Mateo se convirtió en su primer aliado. No le cobró un centavo.
Su motivación, la admiración por el genio de Alejandro y la repulsión por la injusticia. «Esto es por Alejandro, niña, y porque la verdad siempre sale a la luz», dijo con voz firme. Juntos se embarcaron en la búsqueda. Mateo, con sus habilidades informáticas, accedió a bases de datos protegidas, descifró archivos corruptos y rastreó movimientos financieros. Elena, con su memoria fotográfica y su capacidad analítica, revisó cada documento, cada cifra, cada párrafo legal. Descubrieron que su padre había sido víctima de una elaborada estafa. Montalbán, en complicidad con Regina, había falsificado la demanda contra su padre, haciéndolo parecer culpable de malversación, obligándolo a transferir sus acciones en Novae a un testaferro y luego a Regina. La empresa, en lugar de desaparecer, había sido vendida por una miseria a una corporación fantasma controlada por Regina y Montalbán. La patente que su padre había desarrollado, una tecnología revolucionaria para la desalinización de agua, había sido robada y vendida a una empresa extranjera. La fortuna de su padre no solo era 100 millones, sino que era 1000 millones. Su padre había sido despojado de todo, y lo que es peor, su reputación había sido mancillada. Elena sintió como la ira le quemaba las entrañas. Mientras la investigación avanzaba, Elena y Mateo se toparon con obstáculos. Regina, sintiendo la brisa de una posible amenaza, había aumentado la seguridad en la mansión y en las oficinas de Montalbán. Un día, Elena fue seguida por un coche oscuro. Otro, la computadora de Mateo sufrió un ataque cibernético, un intento de borrar todos los rastros de su trabajo. Fue un momento de desesperación para Mateo, quien se llevó las manos a la cabeza. «Nos están rastreando. Saben que estamos cerca». Elena, en un monólogo interno que duró varios minutos, sopesó los riesgos. ¿Debo parar? ¿Debo rendirme? Pero si me rindo, el nombre de mi padre seguirá manchado, y Regina ganará. Su corazón le exigía continuar. La imagen de su padre, su rostro sonriente, sus palabras de aliento, se agolpaban en su mente. No podía fallarle. «No, Mateo, no nos rendiremos. Solo significa que estamos en el camino correcto. Necesitamos ser más astutos». Su determinación endureció su rostro. Fue entonces cuando Elena recordó a la señora Clara, la empleada del hogar que le había entregado el medallón. Elena la buscó y, con cautela, le explicó la situación. Clara, quien siempre había sospechado de Regina, les proporcionó un acceso discreto a los archivos personales de la mansión, escondidos en un cuarto secreto que Alejandro Vera usaba para sus experimentos. «Su padre me lo mostró una vez», susurró Clara, sus ojos llenos de esperanza. «Dijo que ahí guardaba sus secretos más preciados». Y así, en la oscuridad de la noche, con el corazón en un puño, Elena, con la ayuda de Mateo y la complicidad silenciosa de Clara, se coló en la mansión. El polvo de los viejos documentos, el zumbido de una computadora portátil de Mateo, el aroma a papel añejo y la tensión eran casi palpables. Allí, en una caja fuerte oculta, encontraron lo que buscaban, el verdadero testamento de su padre, un testamento notariado que dejaba todo a Elena, un diario personal donde detallaba la estafa de Regina y Montalbán, y copias de los verdaderos contratos de la patente de desalinización, que demostraban que él nunca la había vendido, sino que había sido robada. También había grabaciones de conversaciones entre Regina y Montalbán donde hablaban de sus planes. Hablaban con una frialdad escalofriante de cómo limpiar el nombre de Alejandro para que nadie sospechara, y luego de cómo despojarse de la estúpida huérfana. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Un nudo en la garganta de Elena se aflojó, permitiendo que un torrente de lágrimas liberadoras corriera por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de furia
y de una vindicación que se sentía cercana. Con las pruebas en mano, Elena y Mateo buscaron un abogado, pero no uno cualquiera. Necesitaban a alguien con principios, alguien que no se dejara intimidar por el poder de Regina y Montalbán. Encontraron a Sofía Alarcón, una joven abogada conocida por su inquebrantable ética y su tenacidad, una verdadera justiciera en los tribunales. Sofía, con su melena rizada y sus ojos penetrantes, escuchó la historia de Elena con creciente asombro. «Esto es atroz», murmuró mientras examinaba los documentos. «Pero las pruebas son sólidas, muy sólidas, y el testimonio de la señora Clara será crucial. Estoy con ustedes». La alianza de Elena, Mateo y Sofía se fortaleció. Pasaron semanas trabajando sin descanso, preparando el caso, cada uno aportando su conocimiento y su pasión. Sofía les explicó que el proceso sería largo y difícil, que Regina y Montalbán intentarían todo para desacreditarlos. «No será fácil», advirtió Sofía. «Regina tiene contactos, y Montalbán es un lobo viejo en el mundo legal». Y así fue. La tensión escaló. Regina, al enterarse de la demanda de Elena, se puso furiosa. Al principio, lo tomó como una burla. «¡Esa insignificante huérfana! ¿Cree que puede desafiarme?». Sus llamadas eran constantes, exigiendo a Montalbán que aplastara a Elena. Los intentos de intimidación se volvieron más directos. Una noche, un hombre intentó asaltar a Elena al salir de la pensión, pero la intervención oportuna de un vecino lo ahuyentó. Otro día, Mateo recibió una llamada anónima con amenazas veladas contra su familia. «Deja de escarbar, anciano, o las consecuencias serán graves». La paranoia de Regina se hizo evidente en su comportamiento público. En eventos sociales, antes tan segura y altiva, ahora se mostraba nerviosa, sus ojos escaneando la multitud, buscando una amenaza invisible. Se notaba un tic nervioso en su ojo izquierdo, y a menudo sus palabras se atropellaban cuando hablaba con sus amigas. En una ocasión, se encontró con Elena en la calle, cerca del juzgado. Regina la miró con desprecio, sus labios curvados en una mueca de asco. «Sigues siendo una ratita de alcantarilla, Elena. No importa cuánto intentes, este mundo no es para ti, te arrepentirás de haberme provocado». Su voz era un siseo venenoso, apenas audible, pero cargado de un odio visceral. Elena, con el corazón latiéndole fuerte, pero la mirada inquebrantable, respondió con una calma sorprendente. «Regina, el mundo es para aquellos que luchan por la justicia, y usted, señora, está a punto de conocerla». La respuesta sorprendió a Regina, quien se quedó con la boca abierta, incapaz de replicar. El monólogo interno de Elena era de una determinación fría. «Cada amenaza, cada intento de humillación, solo fortalece mi resolución. Estoy en el camino correcto. Mi padre lo habría querido así». El día del juicio llegó. La atmósfera en la sala era densa, cargada de anticipación. La prensa estaba presente, atraída por el rumor de un escándalo que involucraba a la adinerada viuda Regina Vera y la misteriosa herencia de su difunto esposo. Regina, vestida con un impecable traje de seda color marfil, entró a la sala con su cabeza en alto, una sonrisa forzada pegada a sus labios, acompañada por el señor Montalbán, quien intentaba proyectar una imagen de calma y control. Había un aire de triunfo en ellos, una seguridad de que su poder los blindaría de cualquier acusación. Elena, por su parte, entró en la sala con una serenidad que contrastaba con su pasado de humillaciones. Su vestido simple, pero elegante, su cabello recogido con sencillez, y sus ojos, que antes reflejaban la tristeza, ahora brillaban con una luz inquebrantable. Se sentó junto a Sofía y Mateo, quienes le ofrecieron un apoyo silencioso. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. Sofía Alarcón, con una voz clara y firme,
presentó el caso de Helena, detallando la serie de engaños, falsificaciones y manipulaciones. Montalbán, con su elocuencia de siempre, intentó desacreditar cada prueba, pintando a Helena como una joven resentida, desequilibrada emocionalmente y manipulada por terceros, una oportunista que buscaba manchar el nombre de su difunto padre para obtener una fortuna que no le correspondía. Regina, sentada en el estrado, testificó con una voz ahogada por las lágrimas que nunca caían, narrando una historia de amor idílico con Alejandro y pintando a Helena como una hija problemática y desagradecida. La sala murmuraba, dividida entre los que creían en la opulencia de Regina y los que comenzaban a sentir la punzada de la duda. Entonces llegó el momento culminante. Sofía llamó a Helena al estrado. La joven se acercó, su mirada fija, sin temblar. El silencio en la sala era casi ensordecedor. «Señorita Vera», comenzó Sofía, «por favor, explique a la corte la verdadera naturaleza del medallón que su padre le dio». Helena, con voz clara y concisa, relató el hallazgo, el código, su investigación. Luego, Sofía pidió proyectar las pruebas irrefutables. Las luces se atenuaron y en la pantalla gigante de la sala apareció el primer documento. Era el verdadero testamento de Alejandro Vera, con su firma original y el sello notarial, que dejaba absolutamente todo a su hija, Helena. Las reacciones fueron inmediatas y viscerales. Regina, que hasta ese momento había mantenido una fachada de frialdad, sintió como el color abandonaba su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus labios se tensaron hasta formar una línea blanca. Un jadeo se ahogó en su garganta, sus manos temblaron incontrolablemente, derramando un vaso de agua que tenía a su lado. Un sudor frío perló su frente. Se volvió hacia Montalbán, su mirada de pánico y furia mezcladas. «¡Esto es imposible!» «¡Es una falsificación!», murmuró, con la voz apenas audible, estrangulada por el shock. Montalbán, que hasta ese instante había exhibido una seguridad pétrea, palideció hasta un tono enfermizo. Su postura, antes erguida, se encorvó. Sus ojos se fijaron en el testamento con una incredulidad que se transformó rápidamente en pavor. Su mano buscó automáticamente su corbata, como si intentara aflojar el nudo que de repente lo asfixiaba. Se sentía mareado. El suelo bajo sus pies parecía tambalearse. Las gotas de sudor resbalaban por su sien. Su pulso martilleaba en sus oídos. Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes, un crescendo de asombro y comprensión. Los periodistas sacaban sus cámaras, sus flashes iluminando el rostro pálido de Regina. La siguiente prueba fue aún más devastadora. En la pantalla se mostraron las grabaciones de voz, meticulosamente recuperadas por Mateo, de Regina y Montalbán, discutiendo cómo falsificar el testamento de Alejandro y cómo desviar los fondos de Novae. Se escuchaba la voz gélida de Regina. «Necesitamos borrar a esa niña del mapa, Montalbán, que nadie la recuerde». Y la voz complaciente del abogado. «No se preocupe, mi estimada Regina. El plan es infalible. Nadie sospechará». Las voces llenaron la sala, crudas, sin adornos, revelando la profundidad de su conspiración. Los jadeos y exclamaciones de la multitud eran audibles. La caída fue instantánea. Regina se levantó de su asiento, su rostro contorsionado por una furia descontrolada. «¡Mentirosos! ¡Todo es una farsa! ¡Esa niña es una manipuladora!», gritó, señalando a Helena con un dedo tembloroso, pero su voz ya no tenía autoridad, solo desesperación. Montalbán, con los ojos vidriosos, intentó ponerse de pie, pero sus piernas le fallaron y se desplomó en su silla, su rostro un cuadro de derrota. Los aliados de Helena, Sofía y Mateo se miraron con una mezcla de orgullo y alivio. Mateo sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos.
Clara, sentada en el fondo de la sala, se secó una lágrima silenciosa. Los espectadores, que antes miraban a Elena con lástima o desprecio, ahora la observaban con asombro, admiración e incluso un cierto temor reverencial. Sus expresiones faciales pasaron de la incredulidad al shock, de ahí a la rabia contenida y finalmente a una reverencia silenciosa. El aire se cargó de una justicia tan palpable que parecía poder tocarse. El juez, un hombre de rostro serio, golpeó el mazo con fuerza. ¡Orden en la sala! Dadas las pruebas presentadas, la Corte encuentra a la señora Regina Vera y al señor Horacio Montalbán culpables de fraude, falsificación de documentos y conspiración. Se ordena su arresto inmediato. Los policías, que ya estaban listos, se movieron rápidamente. Regina forcejeó, gritando insultos. Su peinado impecable se deshizo, sus ropas se arrugaron. Su glamour se desvaneció, revelando una mujer desesperada y vulgar. Montalbán fue sacado de la sala con la cabeza gacha. Su reputación, su carrera, todo reducido a cenizas. Elena observó la escena. Una extraña calma la invadió. No había euforia, solo la profunda satisfacción de que la verdad, finalmente, había prevalecido. La caída de Regina y Montalbán fue tan espectacular como su ascenso. Los titulares de los periódicos bramaban con el escándalo. La viuda negra de los negocios, el abogado deshonesto desenmascarado. La investigación se amplió, revelando una red de fraudes y malversaciones que se extendía mucho más allá de la fortuna de Alejandro Vera. Regina fue condenada a una larga pena de prisión por fraude y robo, sus propiedades embargadas para compensar a todas sus víctimas. Las escenas de su degradación llenaban los noticieros, de la mansión suntuosa a una celda fría y compartida, de la ropa de diseñador al uniforme penitenciario, de los banquetes a la comida insípida de la cárcel. Su red de amigos y socios la abandonó. Algunos incluso testificaron en su contra para salvar sus propias reputaciones. La mujer que había pisoteado a otros para ascender, se vio pisoteada por el sistema que una vez pensó controlar. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y avaricia. Las viejas amigas de Regina, que antes competían por su atención, ahora se reían de su desgracia y se jactaban de nunca haberla apreciado realmente. Un patético intento de distanciarse de la podredumbre. Montalbán, por su parte, fue despojado de su licencia de abogado y enfrentó cargos por su complicidad. Su prestigioso bufete se derrumbó, sus socios lo despidieron y su familia le dio la espalda. Su vida, construida sobre la mentira, se desmoronó con la misma rapidez con la que se había edificado. Acabó solo, endeudado, un paria social, obligado a trabajos miserables para sobrevivir. Sus manos finas, acostumbradas al tacto del papel de calidad, ahora toscas y callosas por el trabajo manual. El mundo que alguna vez los reverenció por su poder y su riqueza, ahora los miraba con desprecio, una lección brutal sobre la efímera naturaleza de la grandeza sin moral. Mientras tanto, el triunfo de Elena Vera fue una luz que se expandió por toda la sociedad. De la huérfana despojada, se convirtió en la legítima heredera de una fortuna inmensa, pero más importante aún, en una figura de inspiración. No se limitó a recuperar su patrimonio, lo honró y lo expandió. Elena asumió las riendas de la corporación Novae, la empresa de su padre que había sido injustamente usurpada. Con su mente brillante y la ayuda de Mateo, quien ahora era su director de tecnología, relanzó la compañía. La patente de desalinización de agua, que su padre había desarrollado con tanto esmero, se convirtió en la base de un proyecto filantrópico masivo. Elena no solo la comercializó, sino que creó la Fundación Alejandro Vera para el acceso al agua potable,
financiando proyectos en comunidades marginadas de todo el mundo. Su objetivo no era solo generar ganancias, sino transformar vidas. La riqueza de su padre, ahora bajo su custodia, se convirtió en una fuerza para el bien. Los cientos de millones se multiplicaron y Elena se convirtió en una de las mujeres más influyentes del sector tecnológico y humanitario. Su nueva oficina, en el último piso del rascacielos que ahora albergaba la sede de Novae, era un espacio luminoso y minimalista, con vistas panorámicas de la ciudad que una vez la había ignorado. Pero a pesar del lujo, Elena seguía siendo la misma, humilde y con los pies en la tierra. Su casa, una elegante pero cálida residencia, lejos del brillo ostentoso de la antigua mansión, estaba llena de libros y de los pocos objetos personales que había rescatado de su pasado, un recordatorio constante de sus raíces. La paz interior se reflejaba en su mirada, una calma que solo la justicia y el propósito pueden otorgar. Un día, mientras asistía a una gala benéfica, Elena se encontró con Marina, una antigua compañera de colegio que la había humillado constantemente por su ropa desgastada y su silencio. Marina, ahora visiblemente envejecida y con la mirada cansada, la reconoció al instante. Su rostro se descompuso, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso y sus ojos se esquivaron. «Elena, yo lo siento», balbuceó, su voz apenas un susurro. «Fui una tonta. Siempre lo supiste». «Siempre fuiste superior». Elena sonrió, una sonrisa genuina y compasiva. «Marina, el pasado está atrás. Lo importante es lo que hacemos hoy. Espero que encuentres tu propio camino». No había rencor en sus palabras, solo una madurez que había forjado a fuego lento en la adversidad. La disculpa de Marina, aunque tardía, era un pequeño eco de su vindicación. Años después, Elena Vera era un nombre respetado a nivel mundial. Había fundado programas de becas para jóvenes brillantes sin recursos, inspirado a una generación a seguir sus sueños y a luchar por lo que creían. Su legado no era solo financiero, sino moral. El mensaje que Elena Vera dejó al mundo, grabado a fuego en el corazón de quienes conocieron su historia, es uno de resiliencia inquebrantable y la potencia de la dignidad humana. Nos enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido o la opulencia de su riqueza, sino en la pureza de su espíritu y la firmeza de su carácter frente a la adversidad. Su historia es un recordatorio conmovedor de que, aunque la injusticia pueda reinar por un tiempo, la verdad es un río subterráneo que, con paciencia y perseverancia, siempre encuentra su camino a la superficie, arrasando con las fachadas y revelando la auténtica naturaleza de las cosas. La vida de Elena es un faro de esperanza, un testamento de que la compasión y la integridad son las verdaderas riquezas, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, resplandeciente y transformadora, dejando a su paso un mundo un poco más equitativo. Su sonrisa, ahora libre y luminosa, era el testimonio viviente de que, incluso después de ser arrojada a la calle, una huérfana puede levantarse para construir un imperio, no de oro, sino de propósito y compasión. Y esa, mi querido amigo, es una historia que el tiempo jamás podrá borrar.